gut Nacht, mit Rosen bedeckt, mit Näglein besteckt, schlupf unter die Deck. Morgen früh, wenn Gott will, wirst du wieder geweckt. Morgen früh. Desde que nos levantamos por la mañana hasta que nos vamos de nuevo a la cama por la noche, van transcurriendo una serie de actos. Actos, sí, como en el teatro. Por ejemplo, uno de los primeros actos al levantarnos sería asearnos, lavarnos y vestirnos. Otro acto a lo largo del día es desplazarnos hasta el trabajo. Otro acto sería sentarnos a comer, etcétera, etcétera. Un día de nuestra vida está, por tanto, llena de actos, en los cuales tenemos la libertad de actuar, de hacer el bien o de no hacerlo. Por ejemplo, en la comida puedo comer o no comer, siempre y cuando tenga posibilidad de tener dinero para comer, evidentemente. En hablar con un amigo que se me cruza por la calle, puedo pararme y hablar con él, o bien no pararme y por tanto no hablar con él. ¿Cuántas veces quizás nos hemos cruzado de acera, verdad? Para no cruzarnos con quien no queríamos, a lo mejor. Es decir, en la circunstancia de nuestra vida en el presente, tengo la libertad de actuar o no actuar según mi voluntad. Pero ¿qué ocurre cuando por nuestras circunstancias de pobreza o riqueza, o de limitación en nuestras vidas, o de buen deseo, y vemos que no tenemos posibilidad con nuestra voluntad de alcanzar lo que se desea? ¿Qué estamos pidiendo en este caso? Pedimos un milagro. Bienvenidos, hermanos buscadores de Dios. Capítulo 53. Los milagros diarios en nuestras vidas. Las cosas no son fáciles en esta vida terrenal. Tener dinero para comer, o bien un trabajo, o parar de golpe la enfermedad terminal de un ser querido, etc., normalmente no está en nuestras manos. Normalmente. Entonces, ¿en manos de quién está? Empecemos por ver si ese Dios, que es amor, actúa en nosotros o bien lo hace rara vez, porque normalmente pensamos que Dios actúa muy poco en nuestras vidas y no toma mucho interés en lo que Él llama sus hijos. ¿Esto es así o no es así? Salmo 23, 6. Tu bondad y tu misericordia me acompañarán todos los días de mi vida y habitaré por siempre en la casa del Señor. Esto significa, mis queridos hermanos buscadores de Dios, que su bondad, es decir, su amor, y su misericordia, es decir, su perdón, me acompañarán todos los días de mi vida. Que a su vez significa que me ama y me perdona cada milisegundo, cada milisegundo de mi vida, porque vive en mí. Por lo cual, no debemos tener en ningún momento de nuestra vida la idea de que no está conmigo. Más bien soy yo, el que no quiero estar con Él, o los que no queremos estar con Él. Hay innumerables pasajes del Evangelio en donde nos indica que no solo podemos estar con Él, sino vivir junto a Él. Una vez que tomemos la determinación, como buen cristiano, de vivir junto a Él, es decir, de vivir nuestras vidas según la voluntad del Padre y en el amor con Él y con nuestros hermanos, aprendiendo a amar como nos indica el Evangelio, será tremendamente más fácil ver cómo actúa diariamente en nuestras vidas y ver cómo realiza milagros continuos, pero continuos, en nosotros. Unos milagros los vemos y otros, cuidado, quedan ocultos. Pero sigamos adelante. Los milagros, salvo en raras ocasiones, no son del tipo espectacular.
Y cuidado con esta palabra porque tampoco quiero que la vean ustedes como algo un poco que se sale del Evangelio o de las Sagradas Escrituras, ¿no? Es decir, se rompe totalmente con el transcurso de la propia naturaleza y aparece el milagro. Me refiero a un milagro espectáculo. Por ejemplo, milagro espectáculo, pues un milagro, los milagros de Jesucristo en el Evangelio son directos, son espectaculares, ¿no? Porque directamente curan a los ciegos, a los sordos, da la vida a quien está muerto, no, a eso le llamo espectacular, no en el sentido peyorativo, evidentemente, sino en el sentido de un acceso directo del propio Dios, del propio Jesucristo en este caso. El milagro del Mar Rojo es un milagro también espectáculo en el sentido de que actúa directamente el Señor, ¿no? La naturaleza no suele actuar así, ¿no? El mar no se suele abrir en dos partes, ¿verdad? A esto me refiero con este tipo de milagros, que son más bien espectáculo, en el sentido eso de que son espectaculares el verlos, ¿no? Entonces, ¿cómo actúa Dios cuando le pedimos algo realmente inalcanzable? Ante todo, no olvidemos que Dios es amor, y su reino al que estamos llamados también es amor. Por tanto, tenemos en nuestras vidas que alinearnos en el amor, y por eso envió a su Hijo predilecto, para enseñarnos a amar y recorrer ese camino juntos, junto a Él. ¿Estaría, por ejemplo, en la lógica de Dios enseñarnos a robar un banco para nuestro propio beneficio? Pues no. ¿Pero ayudar a alguien necesitado? Pues sí. Dicho esto, nuestras peticiones a Dios tienen que salir desde un corazón de buena voluntad siempre. Seremos pecadores, desde luego, y lo vamos a ser hasta que nos vayamos de esta vida. Seremos pecadores, no importa, pero deseamos ser hijos de Dios, y eso es buena voluntad, buena fe. Nuestra intención, por tanto, nace desde la buena intención del corazón, y la primera buena intención que nos pide el Señor es que tengamos fe en Él, Dense cuenta que la mayoría de los milagros que hace nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio, antes ha tenido que haber un paso por parte de la persona que lo recibe, que es un acto de fe. No le importa en absoluto que seamos pecadores, todo lo contrario. Más cercano está del pecador nuestro Señor. Más cercano está de Él, para atraerle hacia Él. Mateo 9, del 20 al 22. En esto, una mujer que hacía 12 años padecía de hemorragias, se le acercó por detrás y le tocó el borde del manto. Pensaba, si al menos logro tocar su manto, quedaré sana. Jesús se dio la vuelta, la vio y le dijo, «Ánimo, hija, tu fe te ha sanado». Y la mujer quedó sana en aquel momento. El objetivo de Dios Padre es que seamos eternamente felices en su reino. Pero ya podemos empezar aquí a vislumbrar esa felicidad. Su reino, que es el reino del amor. Pero si esta vida nos la convertimos nosotros mismos en odio hacia los demás y egoísmo hacia nosotros mismos, ¿cómo entraremos en ese reino que solo es de amor? Los primeros que no querremos entrar, si somos así de malitos, ¿no?, seremos nosotros mismos. Pues estamos mejor en el desamor que en el amor. Si nos gusta más nuestro propio egoísmo y nos gusta más el odio que el amor, ¿qué hacemos en un reino de amor? No querremos estar. ¿Qué más necesitamos para pedirle un milagro a Dios? ¿Qué más necesitamos? Volvamos otra vez a nuestro tema. Pues además de esa fe que decíamos antes, necesitamos hacer su voluntad. Pero claro, unos se preguntarán, ¿y cómo veo yo cuál es la voluntad del Padre? A veces será clara y precisa, y otras veces nos tendremos que dejar llevar en el tiempo, para esperar a su tiempo, me refiero a su tiempo en mayúsculas, que es el tiempo de Dios, dicho acontecimiento. Veamos un ejemplo de cada uno. Empecemos por ver un ejemplo en el cual se nos pide hacer directamente la voluntad de Dios, que nos lo está pidiendo de forma clara y precisa. 2 Reyes 5, 1 y del 9 al 15. Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor, y lo tenía en alta estima,
porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Y vino Naamán con sus caballos y con su carro, y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensaje diciendo: Ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará, y serás limpio. Y Naamán se fue enojado, diciendo: He aquí, yo decía para mí, saldrá él luego, y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano y tocará el lugar, y sanará la lepra. Abana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? ¿Cuánto más diciéndote: lávate y serás limpio? Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios. Y su carne se volvió como la carne de un niño, y quedó limpio. Y volvió al varón de Dios, él y toda su compañía, y se puso delante de él y dijo: He aquí, ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra sino en Israel. Te ruego que recibas algún presente de tu siervo. Si no seguimos la voluntad de Dios, no actuará en nuestra vida. Esta es una realidad. El rey Naamán siguió su lógica. Cuidado con este asunto. El rey Naamán siguió su propia lógica, pero no la voluntad de Dios. Por esto se fue enojado. Dijo: pero bueno, este puede venir aquí y decir: ale, que se quite la lepra. ¿Por qué me va a tener que enviar al río a zambullirme 7 veces, ¿no? Miren, Dios es el alfarero. Nosotros somos las vasijas. ¿Qué vasija le dirá al alfarero lo que tiene que hacer? Dejemos a Dios ser Dios. Y jamás intentemos poner en duda su actuación. Más bien lo contrario. Dejarnos guiar al 100% por Él. Para este segundo ejemplo de hacer su voluntad, sin saber de forma tan clara cuál es su voluntad, porque este primer ejemplo lo teníamos claro, ¿no? Eliseo el profeta le dijo lo que Dios le dijo a él, es decir, oye, que se zambulla 7 veces en el río, y tenía que seguir su voluntad. La mayoría de los casos no va a ser tan sencillo ver cuál es la voluntad del Señor, ¿no? Y este va a ser el caso normal en nuestras vidas, que la claridad normalmente no es tan luminosa. No sabemos a veces qué hacer porque desconocemos la voluntad del Señor. Pero mire, es sencillo, porque sencillamente no tenemos que hacer nada más que quedarnos en sus manos. Pidamos lo que necesitamos al Señor y dejemos en manos del Señor nuestra petición. Esto es lo que tenemos que hacer. Esto significa que dejamos en sus manos la solución a nuestro problema o a nuestro deseo, según sea. Solución que puede ser la que hemos pedido, o bien Él la cambiará en una solución aún mejor todavía, porque muchas veces pedimos una cosa y Dios nos contesta con algo mucho mejor de lo que habíamos pedido. También influye mucho el tiempo. No podemos ser impacientes, pues el Señor necesita su tiempo para darnos la solución a lo que estamos pidiendo. Si somos impacientes o no tenemos fe en Él, o no hacemos su voluntad, entonces romperemos su plan con nosotros, tomando por nuestra cuenta una decisión adelantada y equivocada. No podemos hacer esto. No podemos perder la paciencia. No podemos de repente decir: estoy harto de esperar en el Señor, voy a hacer lo que yo quiera. Porque esto impedirá que se cumpla el plan de Dios que tenía previsto para nosotros. Por tanto, confiemos siempre en Él y esperemos todo en Él. Dejemos nuestra vida abandonada en Él. Salmo 37, del 3 al 7. Confía en el Señor y haz el bien, y habitarás en la tierra, y te apacentarás de la verdad. Deleítate a sí mismo en el Señor, y Él te concederá
las peticiones de tu corazón. Encomienda al Señor tu camino y confía en Él, y Él hará en ti. Exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Guarda silencio ante el Señor y espera en Él. Queridos hermanos buscadores de Dios, este salmo es perfecto para lo que estamos diciendo en este momento. Y es palabra de Dios. Pongamos ya este segundo ejemplo, en el que la voluntad de Dios a veces no la tenemos tan clara. Imaginemos una persona que necesita $50. Bueno, digo dólares como podían ser euros. O cualquier otra moneda. La de su país, desde donde estén ustedes escuchando este capítulo. Pues tiene que viajar para ver a su madre que está enferma o necesitada. Por eso necesita esta persona estos $50. Lo primero que hará esta persona es pedirle al Señor que solucione el problema, pues Él no dispone de este dinero, ni tiene forma de conseguirlo. Realmente es una petición que le va a hacer al Señor. Señor, necesito $50 porque no los puedo conseguir por mí mismo. Ayúdame. En realidad es un acto de amor, porque quiere visitar a su madre enferma o a una madre que está necesitada, ¿verdad? Pero cuidado, lo primero que hará la persona es pedírselo al Señor siempre y cuando sea su voluntad. Es decir, podemos pedir lo que queramos que esté en línea con el Señor. Claro que sí, pero siempre diciendo, siempre y cuando sea tu voluntad, Señor. Pues aunque sea un acto de amor en el Señor, puede tener otra forma de solucionar nuestro Padre del Cielo el problema. Siempre para bien, en este caso de la madre y de Él. Pero el Señor tiene muchas soluciones que ofrecer. Así que puede ser lo que le estamos pidiendo o puede dar la vuelta a lo que le estamos pidiendo y solucionarlo de otra forma distinta, pero siempre solucionándolo. El Señor siempre actúa para nuestro bien, aunque a veces no lo veamos así. Siempre actúa para nuestro bien. Por ello, siempre aceptar la voluntad y lo que Dios permite en nuestras vidas. Siempre tenemos que aceptar su voluntad. En este caso, ¿qué hará? Pues el Señor va a crear un acto, como decíamos al principio de este capítulo. Y este puede ser el acto. Vamos a dar un ejemplo. El Señor no suele dejar $50 en una esquina de nuestra casa. No. Puede hacerlo, pero esto sería un milagro, como decíamos antes, espectacular, ¿no? Que los definíamos al principio. Bueno, pues no es normal encontrarse un billete de $50 por las esquinas. Tampoco lo encontraremos normalmente junto a un cubo de basura en la calle. Eso tampoco es normal, ¿de acuerdo? El Señor suele dejar a la naturaleza actuar, y Él actúa. Todo lo puede, sin duda, pero no suele actuar así, salvo en las ocasiones que lo vea propicio, que son pocas. Normalmente, como decíamos, creará un acto, creará una circunstancia en la que la persona tendrá que participar, porque el Señor hace participar de su obra. Como actor principal seremos en su obra. Y en ese acto incluirá la solución a la petición de la persona. El Señor hace la obra y nosotros participamos de esta obra. Somos copartícipes con Él. Pero la obra sin duda es suya. La persona tendrá que dejarse llevar por Él, confiar y esperar en Él. Ese acto, imaginemos, puede ser el siguiente. La persona decide bajar a la calle y dar un paseo para pensar en su madre, pues para orar al Señor. Decide bajar a la calle. Voy a bajar a la calle, voy a pensar, voy a orar con el Señor, voy a pensar en mi madre. A ver. Curiosamente, y como por azar, y esto lo pongo entre paréntesis, qué curioso esto del azar, ¿no? El ser humano suele confiar más en el azar continuo, en la suerte continua, que en la providencia de Dios. Junto a él, imaginemos, cuando está andando por la calle, pasa un vecino suyo, al que conoce solamente un poco, ¿no? Tenemos tantos vecinos en nuestras casas que no conocemos, ¿verdad? Este se detiene, este vecino le ve y se detiene junto a él y le saluda. Y entablan una conversación, no muy larga, más bien corta. De repente el vecino le dice, oye, tengo un problema, necesito para hoy a alguien que me repare una tubería de agua de mi casa que se acaba de romper y es urgente. ¿Conoces a alguien que pueda hacer esto?, le pregunta a nuestra persona.
Resulta que le pregunta el conocido a nuestra persona y resulta que nuestra persona no es ni más ni menos que fontanero, es decir, el profesional que arregla tuberías de agua. Y el vecino esta información, la desconocía por completo. Se conocían solamente un poco. Pero ha sucedido esto. Le pregunta a nuestra persona interesada, ¿cuánto pagas por ello? ¡Qué casualidad!, le contesta el vecino, $50. ¡Qué casualidad!, ¿verdad? ¡Qué suerte!, ¿no? ¡Qué azar de la vida!, dirían unos. Otros dirían, ¡qué suerte que tuvo! Pero ¿pensamos realmente que es casualidad o suerte que quien necesita arreglar una tubería que acaba de romperse y que es urgente en su casa encuentra la solución de golpe en la calle, encontrándose con un vecino? Y al mismo tiempo que quien necesita $50 para ayudar a su madre o para ir a visitarla, los encuentra en ese mismo lugar también en la calle. En este caso, el Señor soluciona, nuestro Padre del cielo y amado, soluciona dos problemas de dos personas distintas de golpe y a la vez. Pero hemos tenido que confiar en Él y esperar en sus tiempos. De esta manera, en nuestra vida, Dios pone diariamente actos o situaciones o circunstancias que favorecen y solucionan problemas nuestros a los que decimos que es suerte y no se lo agradecemos. Diariamente realiza milagros en nuestras vidas de esta forma y muchos de ellos ni los vemos ni nos fijamos en ellos. Pero Él, nuestro Padre del cielo, siempre está llamando a nuestra puerta cada milisegundo y lo hará hasta el último día de nuestra vida aquí en la tierra. Hasta pronto, hermanos buscadores de Dios. El lobo como el tiempo viene cual ladrón. Hoy el lobo nos ha dado un buen sustazo, pues sus fauces han llegado muy cerca de nosotros y casi nos hiere. El tiempo se nos fue de las manos. Este lobito tiene un hambre insaciable. Tendremos que tener cuidado la próxima vez. ¡Ay, ay, ay! No olvidemos que nuestras vidas son actos en los que deberíamos tener permanentemente puesta en Dios nuestra confianza, nuestra fe, nuestra esperanza, y darle el tiempo que necesite, puesto que el tiempo es suyo. Una impaciencia, una falta de hacer su voluntad o simplemente no querer que nos socorra hará que nuestro Padre del cielo nos corrija como un buen padre corrige a sus hijos. Y esto siempre nos dolerá. Somos pecadores, pero qué vida tan feliz aquel que pone su vida abandonada en el Señor. Padre mío del cielo, todo cuanto te pido es hacer tu voluntad, y que me des oídos para escucharla y ojos para verla, que el Espíritu Santo ilumine mi vida en la verdad para siempre. Dame fuerzas para levantarme de cada caída, pues debo coger tu mano que siempre está junto a mí. Sin ella no me levantaría nunca más. Gracias por amarme. Alabado seas por siempre, por los tiempos de los tiempos. Amén. Guten Abend, gut Nacht, mit Rosen bedeckt, mit Näglein besteckt, schlupf unter die Deck, morgen früh, wenn Gott will.